mismo la Super 7. Bien, estamos de vuelta. Hoy mismo la Super 7 a través de EN Televisión, a través de 14 TV, la 107.7 y toda la plataforma de ACD Media. Tenemos el placer de compartir ahora con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, es ministro de Salud Pública, miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Ha anunciado ya sus aspiraciones para la candidatura a senador. Bueno, doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, para mí un placer estar aquí en la Super 7 y hoy mismo, como siempre. Qué bueno, mire, creo que es de rigor iniciar esta conversación hablando sobre algunas situaciones que amenazan la salud de la gente, el asunto del cólera, ¿cómo entiende usted que se está manejando esto? ¿Qué aporte pueden ustedes hacer como partido de oposición? Y usted, como ex ministro de Salud, conocedor de los problemas del país en materia sanitaria. Bueno, lo que estamos mirando es una expansión lenta pero sostenida del cólera. He denunciado incluso la dilación en la información que se puede percibir en la ausencia del boletín epidemiológico, que el último, usted entra a la página de DIGEPI, está de 23 de noviembre. Ni siquiera hemos cerrado el año pasado. 23 de noviembre. 23 de noviembre. Entren y busquen ahí en DIGEPI. ¿Pero qué estará pasando? Bueno, de todas maneras, eso es imprescindible porque nosotros necesitamos evaluar cada periodo de salud y esto es un documento básico. El boletín 52 de las 52 semanas de cada año, pues es vital en ese sentido. Ese boletín 52, digamos que el último boletín, el boletín correspondiente al cierre del año 22, sí, debe recoger la situación general. Exactamente. Incluyendo la cantidad de casos de COVID, cantidad de casos del cólera. Todas las de notificación obligatoria tienen que aparecer ahí. Entonces, lo que hemos estado pidiendo eso, y cuando vemos la manera en que se ha informado sobre el cólera, pues mucho más. Al principio se pensó de 4 casos de la SURSA y se decía que estaba controlado, se montaron unas carpas, muy bien. Se hicieron visitas domiciliarias, muy bien. Pero lo que hemos mirado es que ya de la SURSA, Villas Agrícolas, San Carlos, Villa Liberación, El Libertador, Elías Piña, y así progresivamente lo que estamos mirando es que de 4 casos ya hoy veo en la prensa de 36 casos y 11 internos. 9 de ellos están en el GOICO. De manera que se sigue el proceso de contagios. Bueno, y con la información que da la OMS de que se han reportado 511 muertos del cólera en Haití, es un asunto que debe obligarnos a extremar medidas. Así es. Pero es bueno entender, y lo mencionaba en un programa que fui esta semana, el control del cólera, usted puede tener personas que no es que tienen diarrea, sino portadores. Y probablemente estos casos que estamos mirando aquí es de gente que es portador, que llega, se moviliza, puede ser aquí o hasta fuera del país, y pues llevan el vibrio cólera y de ahí se inician los procesos de transmisión cuando hay contaminación alimentaria. Agua y alimentos básicamente. No es un contagio de contacto ni cosa por el estilo. Higiene es fundamental. Entonces yo creo que hay que arreciar el tema de la comunicación en salud, hay que arreciar las intervenciones y búsqueda activa de casos en las zonas donde se están detectando con fines de ver las condiciones donde estos casos se están produciendo y cuál es la dinámica epidemiológica que ha seguido esos contagios. Disculpa, cómo se han producido. Usted se refería al boletín número 44, ¿no? Es el boletín semanal. Que veo que ciertamente la información que tiene es del 30-10 del 22 al 5-11 del 22. Y no hay otros. Exactamente. Es decir, yo me imagino que la información debe estar disponible y estoy yo entrando en el campo de la especulación. Simplemente, o debe ser que no se ha subido. Alguien no ha subido la información. Bueno, pero ya estamos en casi 4 semanas de enero. El micrófono, doctor, sí. por favor. Más 4 semanas de enero, 4 semanas de diciembre, 5 semanas de diciembre, 9 semanas, más esta de octubre, estamos hablando de unas 10 semanas de retraso.
es demasiado. Nos extraña mucho, doctor, esto, porque vemos que el ministro de Salud está muy activo con respecto, se traslada a la frontera, está por todos los lados pendiente, él mismo hace la comunicación, entonces es contraproducente eso. Bueno, es que el ministro está tratando de hacer, no hay duda, su trabajo. Sí. Yo pienso que los ministros llegan allí y tratan de hacer lo mejor que se puede. Pero otra cosa son los resultados. O sea, Sí. estamos hablando que está ahí, hay una página para eso. Sí. Hay un repositorio donde la información tiene que estar. Porque no es que la use salud pública nada más. Okay. Es que tiene que ventilarse públicamente y que la gente que tenemos que estar estudiando eso, tener la información. Correcto. Porque podemos ayudar, pero con la información. No es igual que usted vaya y tenga un caso de cólera, digamos, en Villa Liberación. Bueno, hay que ir allí a esa vivienda y ver las condiciones en que se ha producido, dónde labora esa gente, cuál es su sistema de vida, de manera que podamos ver las potencialidades de nuevos contagios, que es lo que estamos mirando. Okay. Doctor, una situación que ha ocupado la prensa nacional desde hace quizás 3 o 4 días es la situación de la sustracción de una recién nacida de la maternidad Los Minas. Sale ayer el director del Servicio Nacional de Salud hablando de que iban a aplicar unos protocolos de seguridad. Esos protocolos entendemos que existen desde la gestión de Chanel Rosa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con esos protocolos? ¿Y qué entiende usted que deben de ser las primeras medidas para evitar que estas cosas sucedan? Los protocolos existen de hace mucho tiempo y han existido siempre. De cómo los delincuentes entren a una maternidad y se lleven un niño, bueno, ese es un gran desafío para las autoridades de cada hospital que tienen que velar por esa seguridad. Y en una maternidad, habitualmente, pues los niños vienen bien etiquetados, tienen su sistema de vigilancia establecido. Eso está bastante controlado en ese sentido. Sin embargo, se dan y tiene que ser con complicidades internas. Es decir, no es que una gente viene de la calle, entra, va a una sala, toma el niño y sale para la calle. Tiene que haber complicidades en ese sentido para el retiro de un bebé de una sala de esta naturaleza. ¿Están tan protegidos los cuneros que implica que quien entra y se lo lleva, usted entiende que tiene que tener de ahí adentro algún tipo de apoyo? Sin lugar a duda. Pero la observación que se hacía respecto al tema de la seguridad es que, por ejemplo, en esa maternidad hay una sola cámara, por ejemplo, interna de vigilancia. O sea, una sola cámara pudo captar el trayecto de la señora que se llevaba a la recién nacida. No habían más. Entonces, ¿funcionaba antes el sistema de seguridad o es que ahora no está funcionando o nunca ha funcionado? Bueno, yo no sé, si es como el 911, pues las cosas se han deteriorado, diría yo. Pero fíjese que hay una cosa, se ponen todas las cámaras posibles, pero el control de una sala de esta naturaleza los tienen establecidos por protocolo. Ahí no sé, un niño nace y va a una sala, hasta en lo privado usted ve eso está cerrado. Sí. Y tiene usted que dar una identificación para entrar y ver ese niño. Una madre que ha parido tiene que ir a alimentar a ese niño o se lo llevan a su sala y lo tiene en sus manos. De manera que algo pasó ahí irregular yo pienso que con alguna complicidad para que se pueda dar ese proceso, que no es tan sencillo como aparenta Doctor, ser. en términos generales, ¿cómo evalúa usted el sistema sanitario hoy día? Hace 2 años y algo, la administración del gobierno pasado, donde usted terminó como ministro de Salud, entregó la conducción de la política sanitaria. Le pregunto hoy, ¿cómo evaluar lo que ha ocurrido a la fecha? Bueno, 2 años y medio. Empecemos por algunos elementos que digamos que sean indicadores del comportamiento de la salud pública, que debe verse en la prestación y por otro lado en la seguridad social y las coberturas que hay. Ahora mismo tenemos un conflicto bastante serio entre las ARS, el Colegio Médico y Andeclip, que está afectando grandemente a las personas de menores ingresos, debido a que el gasto de bolsillo se ha incrementado sin lugar a dudas con esta situación que se está produciendo entre el Colegio Médico
y las ARS. Hay una serie de reclamos ahí que tienen que ser atendidos por las autoridades mayores. En términos de salud, lo que vimos en estos periodos, enfermedades como el COVID, que ha sido una de las afecciones que más ha trastornado todo el sistema social, desde la economía, la educación, el propio sistema de salud que fue conmovido también, y la vida misma de la gente que ha tenido que cambiar hábitos. De manera que todavía estamos mirando, digamos, las consecuencias del COVID, a pesar de los avances. Creo que el país hizo un gran trabajo en sentido general en ese del COVID, y en estos momentos sigue habiendo COVID. La OMS no ha declarado la desaparición de la pandemia, y lo que estamos viendo es un comportamiento muy parecido a la influenza. Si la gente no sabe si tiene COVID o si tiene influenza o una gripe, porque con el volumen de vacunados que tenemos o a personas que han sido afectadas y han desarrollado inmunidad natural, lo que tenemos son manifestaciones leves, salvo los casos de personas con afecciones crónicas, que son los que terminan en las UCI o intubados o que mueren. Ese es el comportamiento básico de esta enfermedad y que está ahí y no ha pasado. Tuvimos difteria, tuvimos tosferina, tuvimos un incremento en estos 2 años de muertes, incluso por tétanos, con un cierto incremento también del número de casos. Y la mortalidad materno-infantil quizás es el dato más importante, que desde 2021-2022 se incrementó extraordinariamente. Parece que este año ha habido un atenuamiento de esa espiral que seguía el comportamiento, pero todavía sigue siendo muy alto. ¿Qué habría motivado eso, doctor? Bueno, yo pienso, nosotros al 2019, que habíamos lanzado la campaña nacional contra la mortalidad materna, redujimos a 94 la mortalidad por 1000 nacidos vivos, que hacía más de 20 años no pasaba. Producto de ese programa, llega la pandemia, evidentemente que impacta todos los programas, y la recuperación posteriormente, pues yo pienso que mucho influenció el retiro de una gran cantidad de especialistas dentro del sistema que le costó a este país mucho su formación. Gente que ganó un expertise extraordinario, no solamente en materia de epidemiología y de salud pública, sino también en materia clínica. Es decir, todos esos factores combinados y desabastecimientos que fueron de conocimientos públicos, pues evidentemente. Programas como Alto Costo, que se han visto muy afectados y siguen todavía con grandes carencias, están denotando una debilidad en la gestión. Y no quiero ya entrar en lo que es el 911, que ya ni siquiera es 911. Incluso tenemos información de que están siendo manejados por las gobernaciones provinciales, una estructura que tenía una sólida modelo de gestión y que tenía una satisfacción sobre el 96% prácticamente. Ha hecho desde el inicio de este gobierno pues unas debilidades enormes. En la Z murió, empezando el gobierno todavía, un locutor y nunca llegó. Recuerdo a Willy Rodríguez las quejas, pero eso ha seguido en todas partes. Es si llega un servicio que yo creo que juega un papel importante, porque una ambulancia cuesta 7 o 10 mil pesos. Una familia llamar a una ambulancia para trasladar a un enfermo que tiene una emergencia. Esos gastos que habitualmente la gente metía en una camioneta, un carro a alguien, los resolvía el 911 y tenía una atención rápida. Eso ha perdido ese valor ya alcanzado con la gestión que tenemos actualmente. De manera que hay mucho que hacer para mejorar esta situación en materia de salud que tenemos. El país tiene por delante grandes desafíos. Y yo diría que uno de ellos, nosotros antes de salir habíamos aprobado una nueva estructura que fue cambiada y eliminada por el nuevo gobierno, en la cual creamos un viceministerio de investigación y de formación de recursos humanos. Aquí hay un serio problema en la formación de los especialistas nacionales
que hay que prestarle atención y no seguir haciendo las tómbolas que están haciendo con esto. Hay un tema, doctor, que se habla mucho y parecería a veces que es un tema de xenofobia o es un tema que es recurrente cuando la crisis de Haití avanza, y es la situación de las parturientas haitianas en los hospitales dominicanos. Hace poco anunció el gobierno que iba a comprar inclusive una clínica en Santiago para hacer una maternidad. ¿A qué atribuye usted, o no solamente a qué atribuye, sino cómo cree usted que pudiera mejorarse esa situación de que no siga avanzando aquel transporte de mujeres hacia hospitales para dar a luz? Porque ¿qué puede hacer un médico cuando una mujer le llega pariéndose? La ley obliga a los médicos a prestar atención a quien llegue a un centro. Nosotros no somos migración para tomar medidas con un enfermo que llega a las puertas de un hospital. Eso está clarísimo. El gran esfuerzo tiene que ser en Haití. Eso de principio yo creo que es fundamental. Yo creo que yo era viceministro del MESI y era el representante del ministerio en la Comisión Binacional. Y desde entonces estábamos planteando la creación, en vez de las inversiones porque incluso soy partidario de que el país tenga una agencia internacional para el desarrollo como la tienen otros países, con un solo país como fin, que es el segundo socio nuestro. Y desde entonces planteaba la donación al menos de 5 hospitales materno-infantiles, no grandes hospitales, sino maternos infantiles en la zona fronteriza de Haití, digamos en Juana Méndez, en Tirolí, como me acuerdo por aquí por Elías Piña. Juana Méndez. No, Juana Pero Méndez aquí tenemos, por Elías Piña tenemos la ciudad que está la parte haitiana. Exacto, en la parte haitiana. Es decir, esos centros allí, y en ese entonces funcionaba, creo que todavía está ahí un contingente de médicos cubanos, que son gente de mucha preparación, que perfectamente una acción internacional conjugada pudiera estructurarse un servicio a esa de materno-infantil con más eficiencia para contener esa presión en el país. Pero hay un tema, doctor. Haití parece que no quiere eso. El expresidente Alburquerque denunció en una ocasión que había la intención de una donación para hospitales de la Unión Europea, y Haití no es eso lo que ellos han querido. Eso fue ellos prefieren lo otro. Eso fue lo que nosotros gestionamos. Sumado a la situación, doctor, de que le ponemos la infraestructura ya y le llevamos hasta los médicos, pero mañana eso está en control de las bandas. Ahora están la banda, pero aquel entonces no existían la banda, y sin embargo, pongo por ejemplo de esa Comisión Binacional, de esa conducta que Dani está señalando de Haití. Nosotros en la última que se hizo en Petionville, donamos, el Ministerio de Educación Superior, 15 becas, y eso está en un documento escrito, para la formación de médicos, unas 30 enfermeras que iban a servir incluso de apoyo en ese entonces con la escuela de medicina que estaba en la universidad que donamos a Haití, y que se iba a montar un sistema de atención primaria y que eso sirviera como soporte a la escuela y a la formación y contención epidemiológica y de salud pública en toda esa zona norte de Haití. Nunca enviaron a las enfermeras, nunca enviaron con cobertura total. Cobertura total. Pero sí pusieron atención a una parte de formación técnica con el Infotep, que sí se hicieron unos avances en ese sentido. Pero siempre ha habido esa dificultad para firmar los documentos de consenso que se establecían. Solo hemos hablado, doctor, del tema salud, ¿no? Y aprovechando su experiencia como exministro de esa institución, del ministerio, pero tenemos que ir al tema suyo, ¿no? A sus tema aspiraciones. Político. Usted estuvo aquí hace ya como, creo que algunos 2 meses más o menos, pero después de ahí usted como que se escondió, no volvimos a verle ni a tener como esa presencia que tenían los medios hasta el momento que estuvo aquí con nosotros, en Hoy Mismo la Super 7. ¿Cuál es la situación? ¿Mantiene las aspiraciones? ¿Cuál es la situación suya dentro de su organización, del PLD, y cuáles son los números reales?
Bueno, poco después de haber estado aquí murió mi esposa. Sí, lo lamentamos. Posteriormente, un hermano que tengo en casa también con cáncer y en quimioterapia, pues ese ambiente no estaba en estado de ánimo para estar fuera. Pero aquí estamos, de nuevo en la Super 7. ¿Cómo se va a hacer la campaña, doctora? Perdóneme, un poco para esa inquietud de Joanna. Para lo que usted desea, que es convertirse en candidato a senador primero, ¿verdad? Sí. Habría que agotar un proceso, el que establece la ley. Cuando internamente el partido organiza esto, si tienen fecha ya para que el partido organice la fecha para formalizar las aspiraciones de ustedes, ¿cómo va a ser? Bueno, primero es el proceso interno. Hasta ahora, que yo sepa, hay 3 aspirantes. Pero principalmente José Dantes y yo, que hemos anunciado, en algún momento el compañero Gustavo Sánchez dijo que quería también ser senador. Eso pasa por un proceso interno que el partido está ya preparándose para eso. Legalmente estamos hablando de octubre del proceso, pero la interna pues empieza mucho antes. Yo creo que ya se están haciendo los pronunciamientos y llevando a lo interno las aspiraciones de cada quien. Creo que marzo, abril será importante en este sentido en el proceso de avance de la contienda interna. Y esperemos la metodología que el partido va a determinar cómo va a ser. Nosotros hemos puesto en manos de los miembros del partido nuestra aspiración de ser senador del Distrito Nacional, en el entendido de que podemos hacer aportes a la sociedad, no en el sentido de legislar, que habitualmente es lo que se piensa cuando se va a un Senado, sino hay 2 componentes que yo pienso que son funcionalmente muy importantes. El segundo papel de un legislador es representar, pero representar significa la identificación de las necesidades de sus votantes en sectores determinados que puedan ser llevados a la agenda pública para que sean atendidos. Eso es fundamental. Entonces, eso es una de las cosas que señalo. La tercera es una de las flaquezas que tiene el Congreso Nacional, ha sido con la fiscalización. Se aprueban las cosas, pero eso se suelta. Entonces aquí hay que ayudar, digamos, que el Congreso sea más efectivo en el cumplimiento de su papel, mejorando ese espacio de fiscalización del Ejecutivo y las ejecuciones de lo aprobado en el Congreso, doctor, que son mandatos de ley. Nosotros tenemos hoy una legisladora de acá del distrito, una senadora, que justamente toda su campaña se basó en el tema de ese último punto que usted establecía, que era la fiscalización. Y la gente, el votante, ahora se queja de que no ve eso en las ejecutorias. ¿Qué le falta al distrito? ¿Qué le falta al distrito? Como qué actividad debe de hacer el legislador del distrito que usted venga a hacer por esta demarcación? ¿Qué no está haciendo Faride que usted entiende que es importante y que usted va a hacer? Bueno, es que Faride fue sumamente ríspida durante su campaña y asumió temas que luego no asumió. Por ejemplo, fue frente a los préstamos del PLD, sumamente dura. Y en el Congreso ha sido tan indulgente que se diría que es casi curial. Es decir, ha concedido absolutamente todo sin ninguna queja y usted dice, ¿cuál era la política que ella quería defender desde el Congreso si veía en los préstamos que se tomaban tantas debilidades, cuando ahora se han tomado más que lo que se tomaron en esos 8 años? Por otra parte, el tema del Barrilito también fue otro tema. Bueno, también eso se ha borrado y se le ha puesto, digamos, una sábana encima. Y en términos de qué necesita el Distrito Nacional, yo diría que aquí hay, por ejemplo, y eso es bastante notable, qué hacer con la zona de los Sama Isabela, que son, porque nosotros vivimos digamos, en el centro metropolitano,
digamos, lo más parecido a una, o no parecido, es una urbe. Una urbe. Pero la situación que se vive en ciertos barrios de la capital necesitan ser abordados y llevados a la agenda pública. Por ejemplo, yo digo, el Ejecutivo tiene que asumir la avenida del Puerto y tiene que llegar a la Máximo Gómez para separar un objetivo que ya se tiene de limpieza de los ríos, y ahora con el cólera lo estamos mirando precisamente, que la propia salud pública dice que las aguas de Isabel están contaminadas porque los afluentes están llegando allí. Bueno, esta avenida tiene que separar los asentamientos humanos de esas vías fluviales, que pueden ser incluso un gran recurso para el desarrollo de la ciudad capital, incluso imprimirle lo que tiene esta parte de acá, porque la gente se siente muy bien cuando va y se sienta a comerse un sancocho en Adrián Tropical y todo este restaurante. Pues esa zona también se presta para eso, para un desarrollo totalmente diferente y donde le aporte incluso a esa zona un modelo totalmente diferente. Otra cosa, el tema vivienda y asentamientos humanos con agua, saneamiento, acceso y seguridad. Tiene que profundizarse el proceso de reurbanización. Ya tenemos una ley de ordenamiento territorial. Bueno, se va a continuar expandiendo horizontalmente la ciudad y misericordiamente demandando todo tipo de servicios, más inversión del Estado, mientras seguimos con las casitas en todos estos barrios, cuando todas las capitales del mundo lo que se mueven es hacia arriba. ¿Hasta qué nivel? Es verdad que esos terrenos circundantes de esos ríos son aluvionales, pero digamos que no sean torres, pero sí pueden ser de 4 pisos, de 3 pisos, dependiendo de el alejamiento del río. Entonces tiene que haber una política de ordenamiento, una ley que en la representación se tiene que llevar a la agenda pública y a los programas del gobierno, para que no se siga produciendo esa separación de 2 ciudades, 2 modelos civilizatorios, 2 modelos de distanciamiento que van creando resentimiento social y una dificultad y perdiendo la unidad de una ciudad que debiera ser más amigable. Doctor, es verdad, aquí existen 2 ciudades. En el Distrito Nacional hay 2 realidades. Y sabemos que el PLD tiene ahora que regular el proceso, cómo ustedes van a competir. ¿Cómo piensa usted hacer su campaña? Digo, ¿cómo piensa? Porque usted acaba de decirnos que paró por un momento, por una situación particular, su proceso interno en el partido de promoción. Pero además de la participación en los medios, de estos planteamientos muy juiciosos que usted hace, ¿verdad? Identificando los problemas de la ciudad y los problemas que tiene la gente que vive en el centro, que vive en la zona de Los Ames, de Isabela. ¿Cómo piensa usted hacer la campaña in situ? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cómo se va a trasladar o cómo va a tratar de convencer al electorado que vive en el centro de la ciudad y que vive en esa zona que usted muy bien describe? Mire, lo primero que uno no define la estrategia públicamente, sino que es algo que uno mantiene como una reserva de qué hacer en ese sentido. Pero por lo menos lo que se pueda decir. Yo, desde el principio, aunque he planteado esto, desde luego, mi mayor debilidad tiene que ver con dinero. Yo no tengo dinero, se lo expresé al partido. Yo iba ahorita por ahí, etcétera. La logística. Entonces, son elementos claves hoy día en un ambiente de campaña que se hace de manera populista, clientelar, etcétera. Yo no tengo una vocación de lanzar ni cerditos, con el respeto del difunto, o salami. Esa no es mi línea de comportamiento, sino otra. Contacto con la gente, visitas domiciliarias, etcétera, pueden ser métodos a usar, comunicación, redes sociales, etcétera, pueden ser elementos que se puedan usar, pero sobre todo con un gran apoyo, un consenso del partido. Yo creo que es fundamental que el partido se sienta unificado alrededor de esto. No soy de lo que hace Benvitas y el partido, por razones políticas, entiende que hay una solución alterna que le es más conveniente. Yo opero allí donde me manden a batear,
en ese sentido y que pueda hacer los trabajos que se me encomienden. Doctor, para usted obtener esa senaduría, ¿usted no le desagrada una alianza PRM-PLD? PRM. PLD. Bueno, eso se ha estado hablendo, pero mire, yo lo que veo es toda una línea. Mayores se la tira así, ¿no? Sí, con una vocecita. Porque el doctor es así, el doctor es muy Sí, todo. sí, él es Habría que quitar Faride. medio urólogo. Ella va, ella ha dicho que va. El doctor. Eso se ha estado hablando, pero Sí. fíjese lo siguiente. Lo que pinta el panorama es una ¿Usted quiere que yo le ayude algo, doctor? PLD, ¿Usted me permite ayudarle algo, PRD. doctor? Acepte eso si viene. En la ¿Perdón? senaduría. Ese senador y usted hace su proyecto ahí, olvídese de eso. Yo no pongo mi interés personal por encima de lo que al doctor, partido le usted convenga. no ve que le ayude Pero ahí. fíjese lo siguiente, lo que se ve en el panorama es Sí. una polarización PLD-gobierno. Es así, es así. No hay otra cosa que se pueda ver en el panorama. Doctor, ¿cómo Y en está? ese contexto de confrontación, lógicamente, el PLD, llegado su momento, pues lógicamente siempre ha acudido a alianzas. ¿Y Ok. cómo Y está yo el partido? pienso que en ese sentido tiene que estar abierto Ok. al el desarrollo de alianzas que puedan producir un gobierno de la oposición y no un gobierno de continuidad. Ok. Doctor, ¿cómo está el partido? ¿Cómo están las bembitas que usted dice que usted no haría? Porque posterior a la elección del candidato, porque aunque falte la ratificación, es un candidato. Uno ha visto, por ejemplo, que Margarita ha estado rezagada. Uno ve ahora que el ex ministro de Administración Pública renuncia al comité político. Se va Valentín o los Valentines, como dicen. Entonces, ¿cómo está el partido? ¿Ha logrado el partido detener eso? ¿Qué está pasando? ¿Siguen la bembita internamente? Mire, cuando hay tantas aspiraciones, hay gente que reacciona. Por eso estoy diciendo que yo no soy de lo que hace Bembita, porque son más de 4.000 cargos que hay que elegir. Imagínense en cada población los aspirantes que van surgiendo, desde senadores, diputados, síndicos, regidores. Es miles y miles de personas aspirando a eso. Y lo lógico es, como don Juan decía, en una sociedad de pequeños burgueses, de que los resentidos hagan o lleven más allá sus frustraciones de el encaje en un proceso democrático de elección, donde la mayoría que decida. Si la mayoría decide que yo no soy el candidato, pues lógicamente yo tengo que acogerme a eso. Es como que un partido a nivel nacional, como ha pasado con Bolsonaro, decida que no, que lo que pasó en Brasil no es lo que va. Una tronada. Que hay que, exactamente. Entonces, así no. Entonces, yo pienso que el PLD va bien. El PLD, en medio de los tiros y del asedio, levantó su congreso, eligió su dirección y sigue avanzando en ese proceso y ahora se convierte en el elemento, digamos, de preocupación del gobierno que tiene que buscarle una solución Doctor, al tema PLD. Doctor, déjeme hacer una pregunta que siempre me llama la atención y usted me puede hacer entender cómo un ser humano que le pone en sus manos una posición como la que usted tenía, no sale loco de esa posición, no pierde la cabeza, no se cree el omnipotente y usted ha salido humildemente de esa posición. Entonces, ¿cómo una gente no se vuelve loco con una posición como la suya? Bueno, cada quien responde de alguna manera. Yo he vivido como vivo y sigo viviendo con una intención de vivir humildemente, de hacer lo que siempre he hecho como ando y andar como siempre he andado. No tengo por qué cambiar. Estamos hablando de políticas públicas. Sí. Y en materia de políticas públicas, que es parte del ejercicio de la política, pues entonces uno se involucra con la pasión suficiente para traer al país soluciones. Okay. Y yo creo que lo que hice ahí fue justamente un servicio honrado, un servicio buscando soluciones. Okay. Y que creo que es lo que todo político tiene que hacer. Lo demás son cosas pasajeras. Okay. Usted se va a encontrar con todo tipo de gente que cuando usted esté en el poder, y yo no sé qué papel juegan, ayudan a que los egos cambien cuando no son sólidos. Okay. Un ego establecido, sano, pues sencillamente sabe de que eso tiene que pasar y luego usted tiene que volver a la vida civil y caminar por las calles
y beberse la cerveza en el colmado igualito como se la bebía sin mayores problemas. Doctor, un hombre del pueblo. Doctor, mire, antes de que se nos vaya, una última pregunta ya. Mire, ustedes tienen, como decía Wendy, un virtual candidato presidencial. Se han puesto de acuerdo para un proceso interno y han seleccionado una persona que tendrá que ser refrendada por los procedimientos que la ley acuerda. Pero le pregunto, ¿cómo se produce la dinámica de campaña? ¿Cómo se enrolan ustedes en la campaña? Ustedes los que ya han expresado aspiraciones, ¿cómo se enrolan en la campaña del virtual candidato presidencial? Bueno, nosotros hay varias vías de intervención. Desde la salud, pues lógicamente uno interviene desde el plan de gobierno, que ya está en preparación para el candidato, hasta todo lo que es el soporte comunicacional que se necesita como parte de la campaña. Y se crean equipos por provincia que van coordinando toda la campaña. Tenemos un jefe de campaña, yo diría, de lujo, con una experiencia extraordinaria, y se van creando en cada demarcación los equipos de campaña. Entonces nosotros nos vamos sumando a esos equipos y se crea un equipo de vocería también que va ejerciendo la labor de comunicación y de apoyo a toda la línea de campaña que se va realizando. De manera que desde esa organización, digamos, fundamental, se van articulando e integrando a todo el mundo en la labor de campaña, que pasa por la labor de comunicación, que es fundamental, la labor de organización, la labor de finanzas, etcétera, etcétera, que son imprescindibles en una campaña política. Bueno, gracias, doctor, por acompañarnos. Así que le deseamos mucho éxito y estaremos de vuelta por aquí. Johanna le estaba echando de menos, pero ya usted está disponible. Lamentamos mucho la situación por la que ha pasado, cosas de la vida que nos esperan a todos. Así es que qué bueno que está de vuelta en los medios de comunicación promoviendo su aspiración de convertirse en candidato a senador y después buscar la senaduría por su partido, el PLD. Vamos a... La Super 7.